Seguimos conversando con la economista Marta Coronel, quien en la primera parte ya hizo un análisis de las medidas adoptadas por el gobierno argentino para facilitar el uso de dólares que no están dentro del sistema financiero de ese país y cómo esto podría tener repercusiones en Paraguay. Marta, y mencionaste en la primera parte un tema que es muy interesante y que tiene mucho que ver también con la economía, el tema de migración, lo migratorio, la generación de remesas. Nuestra economía en cierta medida también depende mucho de ese flujo de dinero que se envía desde el exterior por familiares o parientes que están trabajando y residiendo afuera. Específicamente una franja de nuestra población que está dependiendo de ese flujo de remesas para llevar su día a día adelante, ¿verdad? El impacto de las remesas es un poco social en el sentido de que es una franja muy vulnerable la que está dependiendo de ese flujo, de esa remesa, de esa transferencia que le hacen nuestros compatriotas que están en la Argentina hacia aquí. Eso está aumentando. Debería aumentar si se ocurre lo que esperamos que ocurra con el ingreso de dólares de más dólares al circuito de la economía argentina. Debería haber más dinamismo, más ingreso para su familiar y más remesas hacia acá, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a esa franja que está expuesta a vulnerabilidades si es que no tiene otros ingresos, y la mayor parte no lo tiene. Y son abuelas que se quedan a cargo de nietos, son tías que se quedan cuidando a sobrinos. Entonces, ese rol más diría yo, de contención a esa franja vulnerable es fundamental, el que cumplen esas remesas, ¿verdad? Dado el nivel de compatriotas que viven en Argentina, es decir, la cantidad de migrantes, ¿sigue siendo Argentina el país de donde se remesa más dinero? Después creo que está España, o por ahí están después Estados Unidos y otros países, ¿no? España ahora es el primero. España seguro por la situación económica de Argentina, ¿no? Sí, se revirtió un poco antes, inclusive con el flujo migratorio más fuerte que se dio a España hace unos años. Sí. Con eso se revirtió porque el euro vale más que el peso, entonces, y más compatriotas en España enviando euros significó más ingresos desde ahí. Está alrededor de el 50% viene de España, proviene de España, de las remesas. Argentina se lleva al 23, 20 y algo, lo cual no es nada despreciable, Claro. Sobre todo considerando la cantidad de personas. En Argentina hay más paraguayos enviando remesas, implica que hay más familias aquí dependiendo de ese flujo, de esa transferencia desde los compatriotas de ahí, que residen ahí. El gobierno argentino anunció hace unos días endurecimiento de medidas migratorias. ¿Cómo puede afectar eso a nuestra economía fundamentalmente, Marta, tomando en cuenta lo que estás mencionando, ¿verdad? El tema de remesas. Hablamos de muchas familias que están instaladas hace décadas en Argentina. El problema tal vez sería para aquellos que quieren iniciar la migración ahora, ¿verdad? Probablemente sea, desconozco en profundidad, o sea, desconozco la profundidad de esas medidas, pero probablemente sea más difícil que los compatriotas que ahora deciden ir, ingresen tan fácilmente como hacían los demás, ¿verdad? O si ingresan, habrá más controles que hagan que vuelvan a los 3 meses. Todos podemos ingresar, pero tenemos que volver a los 3 meses. Entonces, eso requiere también de inversión de parte del gobierno argentino. Pero de igual manera, el endurecimiento de esas medidas podría desincentivar el traslado de paraguayos hacia ahí, entonces necesitamos más empleo acá. Podría hacer, también desconozco qué proporción de los compatriotas están de forma ilegal en la Argentina. Si se endurecen los controles, podría ser que ellos tengan que venir a volver al país, y para sostenerlos hay que tener empleos para ellos. Entonces, esos desafíos vamos a estar enfrentando si en verdad se endurecen mucho al punto de hacer que los paraguayos tengan que regresar al país.
Sí, también vi que la parte más social ya está un poco más limitada, que educación y medicina. Educación y medicina. Mm. Y ese era un incentivo para que los paraguayos migren a Argentina. Entonces, eso haría que si se quedan en Paraguay o vuelven a Paraguay, puede darse ambas situaciones, los que vuelven generen más presiones a nuestro sistema también. Nuestro sistema social, no de protección social, sino de políticas sociales. Claro. Entonces, hablamos de salud, hablamos de educación, va a estar un poco más demandado si se siguen sosteniendo esas medidas. Son cuestiones más sociales, pero que finalmente terminan también afectando lo económico. ¿En qué sentido? Si yo tengo que destinar más recursos a lo social, no construyo... hablo nomás de ruta porque es lo primero que me viene, no construyo la ruta que conecte Tabaí con Asunción o con el mercado, con cualquier otro mercado. Que también es una gran necesidad, ¿no? Que también es una gran necesidad para que nadie más tenga... di nomás el ejemplo de Tabaí, pero nosotros necesitamos retener a nuestros compatriotas en el territorio, pero con oportunidades. Entonces, también necesitamos esa la infraestructura, porque infraestructura es oportunidad de acercar productos a los mercados, de acercar insumos a los productores y también acercar a las personas a la escuela, acercar a las personas a los servicios de salud. Entonces, si solamente invertimos aquí, en los servicios de salud, solo en la escuela, o estamos obligados a invertir más aquí en los servicios de salud en las escuelas porque hay mayor demanda, nos queda poco, dada nuestra estructura de gastos, nos queda poco para lo otro. Siempre hay que encontrar un equilibrio y la medida argentina podría generar esa presión sobre nuestro sistema social. Entonces, hay que ir pensando en esas posibilidades. Y dado el ejemplo que mencionaste de una ruta, un camino de todo tiempo tan necesario, también en la primera etapa genera empleo, ¿verdad? También en la primera etapa, su construcción per se es una suma al PIB, es una inversión, y alrededor se contrata personas, esas personas tienen que consumir, pagan al almacenero, compran a la señora que se instala a vender empanada. Entonces, su construcción per se genera cierto dinamismo. Pero más allá de buscar ese dinamismo, que es el que siempre buscamos como forma de generar empleo y incentivar un poco la economía, tenemos que buscar que esa infraestructura efectivamente conecte mercados con los productores y ver que esos productores tengan la tecnología adecuada como para producir con la calidad y con el volumen que el mercado está demandando. Un poco la infraestructura, no es que un poco, la infraestructura debe incentivar el flujo económico, no solo en el momento que se construye, también después. Debe ser bien pensada, por tanto. Tiene que ser a largo plazo todo. Tiene que ser a largo plazo. Tenemos que pensar, ¿por qué construimos esta ruta? ¿O por qué mejoramos la del Chaco? Si los colonos ya están bien desarrollados, pero necesitamos el flujo que genera esa cadena láctea, por ejemplo. Doy nomás un ejemplo. Sí, sí. Entonces, es un poco pensar que debemos sostener las dos cosas, lo económico y lo social. Entonces, una demanda más aquí podría dejar de lado las inversiones económicas, las inversiones sociales se hacen, pero las inversiones económicas quedan pendientes. Tampoco hacer solo rutas y no tener en cuenta las inversiones sociales. La educación, la salud contribuyen al capital humano de un país y el capital humano es fundamental para que las empresas sean productivas. Totalmente. Lo que nos cuestionan en América Latina, no solo en Paraguay, es justamente la productividad. Entonces, las dos cosas deben estar equilibradas. Hay que evaluar muy bien en qué nos podría afectar esa medida argentina. Sí. Sobre todo en eso que ya habíamos mencionado como el ejemplo de Alberdi, donde asisten al sistema sanitario argentino cruzando el río, niños que nacen ahí, ¿qué nacionalidad van a tener esos niños? Bueno, ahora va a haber restricciones para la atención médica, por ejemplo, ya lo anunció Argentina, es decir, va a haber un pago, no sabemos si va a ser simbólico o va a ser excesivo para los extranjeros, y también la educación universitaria,
que al residente argentino o para el residente argentino es gratuita, para el extranjero va a tener un arancel importante. Y hablando de monedas y de dólares que también estuvimos mencionando, Argentina estuvo mucho tiempo con varios tipos de dólares, Marta. 13 por ahí llegaron a tener. Muchísimo. Ahora eso se simplificó también bastante. Bastante, sí. ¿Y eso ayudó a equilibrar también la cotización o no? Está más cercano el dólar, la cotización oficial, a lo que es el mercado paralelo. Hasta hace un año la diferencia era importantísima. Y eso incentivaba un poco un flujo de dólares, también incentivaba el flujo de dólares hacia acá. Entonces, perdón, al revés, era que venían a llevar de acá los dólares para aprovecharse de esa diferencia. Entonces, es un poco... Hoy día ya está más estable eso, no obstante, ellos siguen teniendo la mayor depreciación, ellos son los que más pérdida, su moneda es la que más pérdida de valor tiene frente al dólar. Justamente por su inestabilidad económica, porque su inflación es alta, es un país que todavía no está dando pasos firmes como para ofrecer garantías a los inversores extranjeros, entonces viene un flujo menor a lo que tendrían que tener, no digo que sea menor al nuestro, sino es menor a lo que tendrían que tener para mantener su economía. La relación con el dólar está estabilizándose con nuestra moneda. No sé si te acordarás, había épocas en que nosotros pagábamos cerca de 3.000 guaraníes por peso, hoy pagamos 20 o 40 dólares. Pierde valor la moneda cuando la economía no puede dar respaldo. La moneda es como, en teoría le decían un velo, realmente oculta las transacciones que hay detrás. Lo que hay detrás es una transacción, el cambio de un bien por otro. Vos tenés la camisa, yo te pago por la camisa, pero vos lo que querías era la bota. Entonces, el dinero que yo te di te posibilita comprar la bota. Hubo un intercambio de tu camisa por mi bota, finalmente. Entonces, cuando la moneda pierde valor es porque dentro de la economía no hay esa posibilidad, o es muy escasa esa posibilidad de hacer ese intercambio. En nuestro mercado local, ¿cómo estamos? Ya lo hablamos, creo, casi en marzo, creo que fue que conversamos el tema dólar, cómo estaba la cotización, ese comportamiento que tuvo en el primer trimestre del año. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Cómo está evaluada, por decirlo de alguna manera, nuestra moneda frente al precio que tiene el dólar? Se estabilizó, nos dio un susto, ¿te acordás? Nos dio un susto de más de 8.000 en abril, ahora se estabilizó por ahí cerca. El referencial está cerca de 7.980, vi recién que el minorista está alrededor de 7.900, entonces eso hace que haya cierta previsibilidad, por decirte de alguna manera, pero para eso el BCP tuvo que compensar un poco lo que faltaba en el mercado, vendiendo dólares. ¿A cuánto llegó ya hasta ahora? La venta que hizo el BCP al sistema financiero está alrededor de 580 y algo de millones de dólares. Casi 600 millones. Casi 600 en todo lo que va al año. Recordemos nomás que dentro de un mes el mercado cambiario paraguayo mueve más de 3.000 millones. Lo que hace el BCP con eso es una venta mayor a la que se hizo en el mismo periodo del año pasado, sí. Pero es poco en comparación con el movimiento que hay en el mercado cambiario. Con el total, digamos. Con el total. En las dos puntas, compra y venta de dólares. Lo que hace es cortar los picos. El BCP tiene por política dejar que el dólar fluctúe, una fluctuación libre, pero vende dólares cuando hay una especulación y se dispara el tipo de cambio, como ocurrió cuando superó los 8.000 y anunció rápidamente: no voy a vender 5 millones, voy a vender 15 millones de dólares diarios. Y así fue, vendió 15 millones de dólares diarios entre mediados de abril y principios de este mes. Incluso hubo momentos en que superó ese monto. Entendería, no recuerdo bien el monto, pero sí, la mayoría de los días estuvo alrededor de ese monto. Entonces, lo que hace eso es cortar el pico. Cortar el que en vez de irse a 8.000, superó 8.000, en vez de irse a 8.150, vamos a contener. Claro. Entonces, de momento al menos. De momento, no puede cortar la tendencia.
y la tendencia iba al alza por estas cuestiones que ya conversamos. 1 millón de toneladas menos de soja, ingresan menos divisas. La economía en Estados Unidos estaba bien, pero su tasa de interés es elevada para lo que está acostumbrado ese mercado y los inversionistas. Entonces es atractivo al inversionista posicionarse en bono del Tesoro estadounidense. Entonces los dólares no fluían hacia América Latina, o fluían menos. Y entonces hay nomás luego presión al alza. El precio del combustible del petróleo estaba alto, ahora está bajando. Y el precio de la soja también estaba bajando, y menos soja, a menos precio, menos dólares en Paraguay. Iba a darse más luego esa evolución al alza al tipo de cambio. Lo que hace el BCP es cortar los picos. Claro. Ahora, ¿podría llegar, como estiman los agentes económicos, a 8.100 a finales de este año? Esa es la previsión básica. Esa es la previsión de la mayoría y la nuestra también. 8.100, más o menos 100, pero no se ven grandes factores, salvo que hay que estar pendiente del tema de los aranceles de Trump. Que si eso hay una batalla judicial ahí de por medio. Hay una batalla judicial ahí de por medio, y si eso dispara la inflación a nivel mundial, vamos a entrar otra vez en la misma presión de hace 2 años. Inflación allá, inflación acá. Sí. Porque nosotros dependemos de lo que ocurre en el mundo. Marta, muchísimas gracias por el tiempo, por el análisis, para compartir con nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.